En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Hoy, en el momento que estamos grabando este programa, me pasó como le pasa a los burócratas del chavismo. Yo me levanté con ganas de trabajar. Y sí, chico, me levanté con aquel ímpetu. A las 6:30 de la mañana ya estaba en pie. O sea, como un empleado del Saime, por ejemplo. Porque yo tenía días con un malestar, bueno, todas estas secuelas del COVID. Y yo esta mañana a las 6:30 de la mañana, pum, coño, tranquilo, sin despertador. Coño, qué maravilla, ¿verdad? Me desperté con aquel ánimo y dije, bueno. A comerse el mundo. Me baño y me voy a hacer las compras al supermercado. Voy a hacer las diligencias y cosas. Vale, cuando llegué a la ventana del baño veo que está nevando. Para atrás. Bueno, lo que dije fue, bueno. Como el cangrejo. Lo que dije fue, bueno, igual me bañé, hice desayuno, esperamos, oye, ya escapó, ok, sí. Así le pasa a la administración pública venezolana desde que el chavismo llegó al poder. Por esa razón es que tenemos las crisis que tenemos cada vez que hay un evento. ¿Por qué? Porque la solución de las crisis es donde actúan las administraciones. Me explico. Tú te levantas en la mañana, todos los días de manera grande, a comerte tu cereal, tu conflé con leche, ¿no? Que te hace tu mamá. Y tú te paras en la mañana con el tiempo contado para que te den 20 minutos para comerte tu conflé con leche y en 20 minutos usted se come su conflé con leche y se va para la escuela. Usted está acostumbrado a eso, pero un día usted se para a la hora de siempre y llega y no está su mamá. Se trancó el serrucho. Y no está el plato de café con leche. Ajá. ¿Hay una crisis? Depende. Porque si usted llegó y usted dijo, oye, mi mamá, ¿dónde estará? Se quedó dormida. Y usted fue y buscó la leche en la nevera, la calentó, se sirvió su conflé, se lo comió y se fue. Ahí no hubo crisis. Porque usted sabía qué era lo que tenía que hacer. Ahora, si usted llegó y dijo, ¿y la leche? ¿Y mi mamá? ¿Y dónde está mi mamá? Y usted empezó a dar vuelta, no a buscar la leche ni a buscar el conflé, sino a buscar a su mamá. Mi mamá, ¿y dónde está mi mamá? Y armar peo y decir, mi mamá, ¿qué bola tiene mi mamá? Y todo aquello, y hará bandazo todo aquello. Y resulta que usted agarra de la red 20 minutos mentando madre, no aparece su mamá, y usted agarra el bolso de la lonchera y se va para la escuela sin comer. Y llega con aquella rabia. Y aquella hambre, ¿eh? Aquella hambre. Eso es una crisis. Porque usted no supo administrar los recursos para evitar que ocurriera. El chavismo acabó con una cosa que si bien era muy criticada porque se decía que los partidos con el clientelismo habían engordado a la administración pública de forma innecesaria y que el ministro que llegaba dejaba a los suyos y llegaba otro ministro y dejaba a los suyos. Ahí hay una cosa que se exagera mucho porque es verdad de que se engordaban las nóminas en algunos, pero es que no había manera de engordar las nóminas. Pero ¿qué pasaba? Hubo un momento que en Venezuela, yo diría que para el segundo gobierno de Lucinchi, para el segundo gobierno de Lucinchi, el de Maduro, para el gobierno de Lucinchi, el gobierno de Lucinchi. Segundo gobierno, el de Maduro.
Era un chiste. Por favor, por favor. En el gobierno de Lucinchi se solidifica una tendencia. Y el número de votantes se estaciona en 5 millones, donde la tendencia estaba en 3 millones o casi 3 millones para el ganador y 2 millones o un poquito más para el perdedor. Esa era la tendencia. Pero al mismo tiempo se establece una tendencia, Neomar, que era un número de entre 25,000 y 30,000. Entre 25,000 y 30,000 funcionarios de libre nombramiento y remoción, lo que llamábamos en Venezuela grado 99. Grado 99 de la administración pública, de libre nombramiento y remoción. Es decir, ministros, viceministros, directores generales, directores de línea, jefes de división, jefes secretarias. No, secretarias no. Jefe de departamento. Secretarias de carrera. No, director del despacho. En todo caso, ese era un cargo de libre nombramiento y remoción. Esos cargos de libre nombramiento y remoción dependían en su mayoría del presidente de la República. ¿Ok? Como esos cargos dependían en su mayoría del presidente de la República y el presidente de la República gobierna con su partido, todo el mundo sabía que cuando ganaba Luis Herrera, Luis Herrera venía con sus 25,000 funcionarios de libre nombramiento y remoción, copellanos. Punto. Y esos funcionarios sabían, de libre nombramiento y remoción, que cuando ganaba Lucinchi, venían 25,000 funcionarios de libre nombramiento y remoción que pertenecían a la acción democrática. Y punto. Esos 25,000 o 30,000 funcionarios de libre nombramiento y remoción eran especialistas. Eran especialistas en su área, o por lo menos eran muy buenos políticos y servían para determinadas crisis, eran utilities. Hubo grandes utilities en la administración pública venezolana en aquellos años. Carmelo Lauría fue un gran utility. Carmelo Lauría fue gobernador del Distrito Federal, ministro del Interior, ministro de Fomento y presidente del Banco Central. Abdón Vivas Terán fue uno de los más, Abdón Vivas Terán fue gobernador del Distrito Federal, fue dirigente estudiantil, fue Andrúbal Aguiar. Fue embajador, le tocó ser un utility. Enrique Tejera París, Simón Alberto Consalvi. Fue un utility, Consalvi, Ávila Vivas. O sea, hubo funcionarios que no eran quizás el gran político que iba a ganar unas elecciones, pero claro, sí eran un político muy útil para una administración. De eso, así eran las cosas. De tal manera que cuando ganaba Copey, en el Ministerio de Sanidad, sabían cuáles eran las 5 o 6 personas que iban a ser nombradas ministros. O las 5 o 6 personas que iban a ser directores del despacho. Y cuando ganaba la gente sabía en la dirección de tránsito terrestre, porque viene la doctora fulana otra vez. ¿Y qué ha pasado con eso en el chavismo, Daniel? Cuando llega la descentralización, pasan dos cosas. El presidente se desprende de buena parte de los cargos de libre nombramiento y remoción y se los deja a los gobernadores. ¿Ok? Y además se crea la figura de los alcaldes, donde surgen nuevas entidades, como por ejemplo rentas municipales. Allí empieza una nueva etapa, nunca bien estudiada, de la administración pública venezolana. Y en esa nueva etapa, dirigentes regionales empezaron a tener que bregarse, ¿verdad?, a un buen director de finanzas, a un buen director de administración, a un buen contralor, etcétera. Y allí empieza un gran movimiento. Cuando Carlos Andrés Pérez llega al poder, evidentemente, los 25,000, 30,000 de AD estaban esperando su nombramiento. ¿Y qué pasó? Que Carlos Andrés Pérez venía con una agenda. Y Carlos Andrés Pérez llegó con una agenda, dejó a sus ministros, a la gran mayoría, hacer gobierno, hacer política y escoger a la gran mayoría de ellos a sus equipos, y quedaron esos 25,000, quedaron por ahí completos. Algunos se sumaron, otros no. Pero en resumidas cuentas, cuando cae Carlos Andrés Pérez, estaban los adecos en el poder en la administración pública y allí se quedaron. Pero cuando gana Caldera,
Caldera llega al poder no con los copellanos. A Caldera le toca llenar esos 30.000 cargos de la administración pública, gente de libre nombramiento y remoción, expertos en el tema forestal, en el tema sanitario, en el tema epidemiológico, en el tema petrolero, en ese tipo de cargos donde podía nombrar cualquiera, donde no podía nombrar cualquier compañerito. Y el señor Caldera se había ido de COPEI y no contaba con los profesionales de COPEI. ¿Qué tuvo que hacer? Contar con los que tenía del MAS, que eran muy poquitos y con experiencia limitada a lo regional y municipal o parlamentario. Contar con algunos del MEP que le sirvieron durante todo el gobierno, como Adelson González Urdaneta, fue ministro de los 5 años. O como Del Pino, que fue ministro como 2 años de Asuntos Sociales. Y contar con los ADECO. Por eso es que se quedan los ADECO en la administración pública. Por eso es que Caldera tiene que pactar con Alfaro. Porque no tenía aparato, no tenía aparato de gobierno. Pero llega Chávez y aquí estamos. Aquí estamos. Por cierto, Chávez, aquí estoy yo. Y yo también estoy aquí. Lo que pasa es que estoy dejando que el señor haga su exposición porque está tan buena que lo estoy dejando hoy. Está viendo, ya lo voy a dejar. Adelante. No, adelante, compañero. No se trabe. No se ponga gago ahorita. No, adelante. Púyalo. Cuando llega Chávez al poder, ahí es donde viene el gran enigma. Porque Caldera solucionó la cosa y dijo, bueno, búscame los de COPEI que no se hayan venido conmigo, pero que se quieran venir ahorita a gobernar, que siempre hay uno por ahí, ¿verdad? Tráete a los del MAS que puedan, los del MEP, y bueno, y los ADECO. ¿Qué voy a hacer? El Estado tiene que funcionar. ¿Qué hace Chávez? Chávez no tenía a esos 30.000. No los tenía. Y no solamente no los tenía, sino que no quería pactar con los que sí los tenían, que eran los ADECO, los copellanos, los masistas, Los de siempre, eran entonces, los de siempre. ¿Qué tenía Chávez? Tenía un poco de desarrapados que venían de las luchas de todos, expertos en consignas, expertos en pintar paredes, expertos en huelgas de hambre, expertos en paros armados, expertos en NIPLE, en caja sonora, expertos en cantos de quemar la UCB, en quemar carros, todo eso, pero inclusive gente que tenía títulos, pero jamás en la vida habían trabajado. Claro. Jamás en la vida habían estado en una administración pública, jamás en la vida habían administrado un bolívar ajeno. Y cuando Elías Agua. Y cuando lo administraron lo quebraron. No, Jordani Navarro. Jordani estuvo en la administración pública y lo votaron. En la CanTV cuando no votaban a nadie. En la CanTV no votaban a nadie, lo votaron. Entonces, ¿qué termina haciendo Chávez? Militares. 2 cosas. Empieza a contar con adecos y copellanos que se cambiaron la camisa, que eso ocurrió. Claro. Bastante. Ejemplo, el señor Francisco Natera, que fue presidente de Fedecámaras y terminó siendo ministro de Industria y Comercio de Chávez. El señor Ignacio Arcaya, que terminó siendo ministro del Interior, de venir de URD y de todos esos pasos por ahí. José Vicente Rangel, que era sino un remanente de la Cuarta República en sus peores espacios. Que no haya estado en la DECOPE y otra cosa, pero remanente era. Era del sistema, pues. Claro, y que eran los Escarrá, sino unos escopellanos balurdos que venían por lo suyo. Y así, mucho, que era María Cristina Iglesias. María Cristina Iglesias era la carga maletín de Paulina Gamo, que era Aristóbulo Ituri. Esos eran los tipos. Y los demás, ¿quiénes eran? Militares. El verdadero partido de Chávez. Que sí había bastante. Revisa, claro, había bastante, pero no con la experiencia suficiente para encargarse de la administración pública en pleno, con 30.000 personas, para meterlas en el Ministerio de Finanzas, por ejemplo. Y así apareció un señor llamado Cruz Weffer, Plan Bolívar 2000, y así entonces comenzó el Plan Bolívar 2000 para mí. Pero eso fue lo de menos. No, pero es el inicio formal, o sea, la presentación en sociedad de los militares como hacedores de la política pública en Venezuela. Pero es que los tipos, si algo hacen los militares cuando ponen los cargos es por ese repartir real, porque eso es lo que ellos saben hacer, porque ellos creen que son 2 regalón. Ahora, ¿cuándo fue la cosa? ¿Cuándo se le vio para dónde iba esto? Cuando nombra a Guaycaipuro la media presidente de PDVSA. Porque tú nombraste a un general. Pero técnicamente no era un tipo con formación para cuando nombraste a el otro militar, Francisco Usón, el presidente director de la Organización Central de Presupuesto, hermano,
que eso es una institución. Tú sabes lo que es hacer un presupuesto, un plan operativo anual institucional. Bueno, Danielo, cuando se le dio un poco más adelante, cuando se le dio el control de la banca a Hernández Beres, también. Cuando se le dio el control de las telecomunicaciones de Venezuela a Diosdado Cabello, hermano. A Diosdado Cabello, tan temprano como en el año 2000, 2001. Y Diosdado Cabello era el puente entre la naciente administración de gobierno y las empresas privadas de telecomunicaciones. Cuando se le dio el control de los medios de comunicación a compañeritos sindicaleros de la izquierda del periodismo. No hay un solo medio de comunicación del chavismo que dé ganancias. No hay ni un solo medio de comunicación del Estado que sea referencia nacional, ninguno, ni internacional. Bueno, eso pasa por estos días, exacto, internacional, a eso iba. Eso pasa por estos días en una discusión que estoy siguiendo muy de cerca en España, donde se dice que esos medios no son capaces de financiarse, que desde, por ejemplo, de partidos del centro derecha y de la derecha se dice, bueno, y si no pueden financiarse, que desaparezcan, porque cuál es la lógica de que se estén reproduciendo y reproduciendo allí. Pero ¿dónde quería yo llegar con esta adquisición gigantesca para dejarte hablar? Ajá, para yo hacer un comentario antes de irnos. ¿A dónde quería yo llegar con todo esto? Que esta desgracia, cuando tú veas, mira que se secó el Guri, nos quedamos sin luz. No, porque es que el chavismo, porque no hay administradores. Bueno, ¿cuál es el encargado de la luz? Un general, pero general claro, ruso, destruyeron la administración pública, donde estaban los técnicos que le decían, mire, si usted no le pone agua a ese florero hoy, dentro de 15 días, nos vamos a quedar sin agua. Cuando tú ves una crisis con el agua, es exactamente lo mismo. Cuando tú ves una crisis con la salud, como la que estamos viviendo ahora, es exactamente lo mismo. Que acabaron con los grandes mecanismos de epidemiología y malariología que había en Venezuela para atacar situaciones como esta. Un país que erradicó la fiebre amarilla. Podría estar en este momento dando un ejemplo. Estamos dando la cosa. Mira, mientras estamos acá hablando, María Teresa y Kelvin nos apuntan desde el manejo de PDVSA, que sigue en manos de militares, y bueno, y ahora todavía peores que el nombramiento que en su momento fue el de Guaycaipuro Alameda, que creo que técnicamente era un tipo más o menos preparado, pero ahora tenemos un Manuel Quevedo en PDVSA, el Metro de Caracas, los hospitales con militares, Daniel, que son directores de hospital. Y si algo relata esto, ¿por qué caímos, creo yo, en esta discusión? Bueno, no en esta discusión, en esta exposición que Daniel Lara comentaba por mí al final de la misma, de la burocracia venezolana. Es porque para este tema en específico que tratamos en el fin de político, y que es el tema urgente, por encima de la política, podemos decirlo en este momento, que es el tema de la vacunación, es necesaria una burocracia funcional. O sea, así sea el Estado más mínimo, así sea el Estado más liberal, el Estado más pequeño y acotado del mundo, se requiere que para que un programa de vacunación llegue a buen puerto, la burocracia estatal, porque el Estado existe aquí, acullá y más allá, sea funcional. ¿Y qué se entiende por una burocracia funcional? Gente técnicamente capaz, gente que esté sometida a mecanismos de control para que no caigan actos de corrupción y que además entonces pueda acometer esas tareas, producto del control y de la pericia que tienen, en un buen periodo de tiempo y de manera efectiva. Eso es una burocracia, eso existe en cualquier país del mundo, repito, hasta en los países con los estados más pequeños y acotados. En Venezuela, con todo este tema de la eventual llegada, ojalá, yo todavía veo que eso tiene muchos inconvenientes, de las vacunas del COVAX, se va a plantear el gran problema de que el Estado venezolano ha sido arrasado, y ha sido arrasado fundamentalmente por lo que tú apuntabas, porque la burocracia, que es eminentemente técnica, corresponde a criterios eminentemente técnicos, ni siquiera es que fue politizada, fue militarizada. Y tú no le puedes pedir a un militar que te opere un cáncer de páncreas, tú no puedes pedirle a un militar que te extraiga un tumor, porque un militar no está formado generalmente para eso, aunque puede haber militares que completen su formación técnica con vinculación al área de la medicina, como puede ser ingeniero, como puede ser abogado, como puede ser periodista, lo que sea. Pero en general, el militar es un hombre formado en la academia militar para hacer la guerra. Eso es la verdad. Lo que pasa es que, bueno, los países no viven eternamente en guerra, pero los militares están formados y su pensamiento, su jerarquización, su relación, incluso interacción social, es a través del punto de vista jerárquico, es a través del punto de vista, digamos, de eso, de la inminencia de la guerra, de la defensa del territorio nacional. Un militar no está formado para eso. Y eso es lo que te explica que 20 años después, los indicadores, pero de donde tú los agarres, en salud, en educación, en agricultura, en el área pecuaria, en todo lo que sea, que tú veas que tenía la mano del militar puesta encima, tenga unos niveles de inefectividad, pero asombrosos. Entonces,
aquí hay una gran traba, es la gran conclusión, porque no hay burocracia estatal tal cual se entiende en otros países donde tú ves que sale un médico y de, claro, en Estados Unidos sale el doctor Fauci y dice, bueno, no, vamos a probar esta vacuna porque si AstraZeneca está presentando esto, bueno, vamos con la otra, la cepa hace. En Venezuela, donde tú tienes además, a unos voceros de los ministerios, donde el parte aquí lo da Delcy Rodríguez, o sale un tipo allí que no recuerdo ni cuál es el nombre que tiene, creo que de la colita, que también da los partes, y digo, bueno, aquí no hay manera de que esto prospere, ¿no? Y ese es el gran escollo, que no hay un Estado sí, tal cual se entiende en otros países. Y que lamentablemente, aunque sí hay que decir, nos dicen, quiero leer rápidamente, María Teresa Vieira nos dice, bueno, que algo ha funcionado, que sí han vacunado a médicos y personal de salud. Nos dice por acá Joaquín Lombardi algo con lo que yo estoy completa y absolutamente de acuerdo, que es absoluta falta de seriedad, porque una persona seria a la que le ofreces un cargo donde no tiene experiencia o conocimiento, su deber es declararse incompetente. Eso es claro. En el 2000, nos dice María Teresa Vieira, los directores de hospitales del Seguro Social empezaron a ser militares. Me tocó en el Llanito y Pérez Carreño con el presidente del Seguro, Carlos Rotondaro. Bien fugado con los reales del país allá en República Dominicana. Juan Carlos Castro nos da el cierre de este programa. Ajá. Lo otro terrible es que Guaidó tampoco tiene esos 30,000 nombres. No los tiene. No los tiene. Lamentablemente. Lamentablemente no los tiene. Así se nos acaba la ñapa de creo hoy. Que siendo justos, Daniel, tiene mejores nombres dentro de todas las críticas de los que tiene el chavismo, lo cual es muy fácil. Bueno, pero usted sabe una cosa. No hay una maquinaria como tal, preparada para gobernar. Escuche esto que yo le voy a decir. Cuando el presidente era Deco y nombraba a un compañerito del partido en un cargo 99 que venía postulado por profesionales y técnicos de AD, el presidente de la República, el ministro, el director general, sabían que ese compañerito estaba en la misma línea de pensamiento que el presidente. Ahorita, en esta mezcolanza de partidos, de repente yo tengo las 30,000 personas, pero estas 30,000 personas están casadas con su idea de país. ¿Tiene Juan Guaidó una idea de país con la cual nos podamos casar? Ahí está el asunto. Hasta acá llegamos en esta Las primeras instituciones que se quedaron vacías fueron los partidos. En este momento no hay ni un solo médico que pertenezca a un partido que pueda hablar con autoridad a nombre de su partido. Lamentable. Lamentablemente, llegamos hasta acá en la ñapa gracias al apoyo que nos prestan todas las semanas en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/de-neoadolfo. Allí nos apoyan para seguir haciendo estos contenidos. Si se suscriben a cualquiera de las cuentas en el plan full, en la de Daniel o en la mía, pueden ver esta conversación grabada en vivo e interactuar con nosotros mientras hacemos el programa. Nosotros les agradecemos también por suscribirse a nuestros canales. Acá abajo queda la primera parte de este programa y nos vemos la semana próxima.